La arquitectura biomimética consiste en una práctica que estudia las características y comportamientos de la naturaleza para buscar alternativas a problemas espaciales, funcionales y ambientales. Esto propone nuevas formas de fortalecer el diálogo con nuestro entorno natural, de responder a sus condiciones también y de crear nuevos paisajes que desdibujen la línea que separa lo natural de lo artificial. Este es el tema central del proyecto. Un trabajo de investigación teórica que busca que se generen zonas de comunicación que, en conjunto con los sistemas ya existentes, generen eventos adicionales a los que surgen si actuaran de forma independiente. Se escogió el humedal La Conejera como ecosistema natural de estudio, que al ser el más biodiverso de la ciudad, tiene un gran potencial para hacer biomimesis. Además, realiza importantes funciones ecológicas, pues es regulador de efectos del cambio climático e inundaciones, realiza procesos de depuración del agua y contribuye a la purificación del aire funcionando como sumidero de carbono al almacenar grandes cantidades de biomasa. Al encontrarse inmerso entre el tejido urbano, hace parte de la cotidianidad de la ciudad y hace parte de la estructura ecológica principal norte, conectándose con la Reserva Forestal Thomas van der Hamen, el Bosque de las Mercedes, con el Cerro La Conejera por medio de la Quebrada La Salitrosa y con el río Bogotá. Se evidencian una serie de tensiones negativas entre este ecosistema y las zonas urbanas colindantes a él, presentándose problemáticas ambientales y espaciales, reflejadas también en el tejido urbano. Las diferentes actividades antrópicas de la zona y algunas condiciones del humedal causan una interrupción en los flujos hídricos de sus cuerpos de agua y su contaminación, dándose fenómenos que disminuyen la oxigenación del medio acuático y a su vez afectan la calidad del aire y condiciones climáticas, produciendo gases de efecto invernadero y partículas PM10. Por último, impactan negativamente el paisaje sonoro, siendo este el problema ambiental que más afecta a la población de la localidad de Suba. Todo lo anterior altera la función del humedal como albergue de especies, genera condiciones peligrosas para la salud de la población y la vida silvestre y produce un deterioro del paisaje urbano y natural, lo cual hace que el humedal y los otros cuerpos hídricos conectados a él sean percibidos como caños y presenten un abandono de la población. Siendo así, el humedal y su complejo hídrico se convierten en elementos aislados de las dinámicas urbanas que, al ser percibidos como barreras que impiden buenas conexiones de algunas zonas con el resto de la ciudad, privándolos de acceso a equipamientos y medios de transporte, van siendo absorbidos por el tejido urbano. En el humedal La Conejera y sus especies se dan estrategias clave para atacar estas problemáticas. Estas se tradujeron en estrategias biomiméticas de diseño para crear un paisaje cyborg en puntos críticos. Estos puntos críticos son los que más evidencian las problemáticas encontradas en la zona. Son el encuentro de la Quebrada La Salitrosa con la avenida Cali y el humedal La Conejera, el encuentro del canal Afidro con el humedal y el encuentro del humedal con el río Bogotá. El paisaje cyborg, al ser concebido como una transespecie tecnológica, consiste en una creación de nuevas combinaciones de material genético del humedal con sistemas artificiales que brindan una extensión de las funciones ecológicas y la riqueza ambiental del humedal al espacio urbano. Estos sistemas artificiales son las especies arquitectónicas que conforman el paisaje cyborg. Y utilizan estrategias biomiméticas relacionadas con el agua, el aire y el sonido. Y son llamadas especies al ser sistemas que son capaces de interactuar, responder y cambiar con el entorno. La especie, enlaces y flujos transescalares busca resaltar e imitar las reconfiguraciones infinitas que se dan desde un nivel molecular a un nivel macro en los flujos del agua del humedal y sus conexiones hídricas para que los nutrientes y el oxígeno lleguen a los microorganismos y especies de estos ecosistemas, consistiendo en un circuito artificial híbrido que mimetiza el hábitat de las plantas macrófitas para lograr procesos de biorremediación y evapotranspiración del agua del medio acuático. Está compuesto por estructuras rizosféricas, las cuales emulan las características y principios físicos utilizados por la rizósfera biológica, el interior de la raíz y los vasos conductores del tallo de las plantas macrófitas para que una parte del agua contaminada suba al circuito y la otra sea almacenada en un sistema de cajones para aumentar el área de tratamiento.
En esta área se plantea un biobot enzimático, que traduce la relación de simbiosis que se da entre la raíz de las plantas y los microorganismos del suelo. Es una enzima biológica que cataliza reacciones para apoyar depuración del agua, fusionada con un nanodispositivo ya inventado, que recoge la información del estado de la calidad del agua sobre las señales químicas de la enzima. El biobot es protegido por una membrana artificial que simula la vacuola de la célula vegetal. Al ser semipermeable, permite la entrada o salida de solutos del agua contaminada por medio del principio de ósmosis y se puede dividir, fusionar o crecer según las necesidades del entorno, dándose un carácter transescalar. La otra parte del circuito son las estructuras rizosféricas inversas, que imitan la dermis porosa de algunas plantas flotantes para captar agua lluvia que posteriormente, con ayuda de factores climáticos, sea evaporada para refrigerar el ambiente combatiendo altas temperaturas efecto del cambio climático. También se plantea un sistema de piso híbrido permeable para dejar pasar el agua y con zonas flotantes emulando las cámaras de aire que forman las plantas flotantes en su tejido celular y así acerca al usuario humano al medio acuático. La siguiente especie se denomina observatorios de lo etéreo. Esta se involucra con el tratamiento de gases de efecto invernadero basándose en estrategias tomadas del sistema respiratorio y de la forma de habitar de las aves del humedal. Consiste en una estructura esférica rígida y elevada que simula un nido donde la especie humana puede habitar lo aéreo y contemplar el paisaje cyborg junto con el paisaje del humedal, rodeada por otra elástica que emula los sacos aéreos que poseen las aves dentro de su sistema respiratorio para crear un sistema de ventilación permeable donde los gases circulan constantemente a medida que la estructura genera un movimiento de inspiración y expiración del aire, como lo hacen los sacos de las aves. Estos acceden y salen por una estructura tubular permeable que sostiene toda la especie y además capta y almacena algunos gases para ser transformados y o reciclados en diferentes usos para la población. Se plantean una serie de bioreactores que simulan los pulmones de las aves que al fijar dióxido de carbono produzcan oxígeno y energía para el movimiento de la especie. Estos consisten en cultivos de microalgas que suelen invadir el humedal. Por último, se plantea la especie paisaje sinestésico, que genera experiencias en el espacio a partir de la construcción de realidades atemporales, utilizando el paisaje sonoro provocado por el paisaje cyborg y por el humedal para crear imágenes visuales en su interior por medio del juego con la luz. Para lograrlo, la especie emula estrategias tomadas del sistema auditivo de murciélagos habitantes del humedal. La especie emula la forma de su oreja para crear una antena unidireccional de las ondas sonoras producidas en el ambiente y en su interior se da una estructura de pliegues que, al igual que el canal auditivo del murciélago, hace que las frecuencias captadas reboten por toda la especie para que el sonido se amplifique. Los pliegues conforman una estructura de cajas intercaladas con aberturas al exterior para disipar los sonidos antinaturales y captar los sonidos de interés. Las cajas contienen nanodispositivos que emulan células del sistema auditivo del murciélago. Al ser estimulados por las vibraciones, interpretan esas señales sonoras en luz, transformando los sonidos del exterior en paisajes visuales dentro de la especie. En todo el paisaje cyborg se proponen materiales inteligentes ya inventados para las pieles de las especies arquitectónicas. Estos son el grafeno, el hidrogel autorregenerable y el Shulk. Y además se encuentra un sistema biótico que, aparte de los cuerpos de agua y fauna que va a ser atraída, consiste en un arboreto con las especies más emblemáticas del humedal, quienes complementan funciones del paisaje cyborg y lo convierten en un museo del humedal La Conejera, acercando este ecosistema al tejido urbano y a sus habitantes.